Es decir, que empieza de lo general y termina en lo particular. Entonces, cuando ustedes hagan su tesis, cada investigación de estas es un entreno para hacer la tesis, se supone. Eh, Cuando ustedes entreguen la tesis, van a tener que hablar de algún tema mundial, léase el medio ambiente. Del medio ambiente van a tener un tema específico de tantos que hay, ¿verdad? La delimitación. Y digamos que van a hacer lo que han estado haciendo y todavía les falta hacer, que es hacer investigación, pues. Entonces, va como siempre a empezar de lo general para terminar en lo particular. ¿Y qué es lo particular? Guatemala. Entonces, en su tesis van a tener que tener un tema, un marco legal internacional y un marco legal nacional. ¿Me explico? Ahí se aplica en la tesis esto. Y el marco legal va a estar presente, por supuesto, creo que en todas las investigaciones, tiene que, en nuestra carrera. No solo es el marco legal, ¿verdad? Marco teórico, marco, etcétera. Pero tienen que terminar, tienen que ir de lo general, el tema, los recursos naturales, las fuentes energéticas, todo eso en el mundo, y lo mismo el caso de Guatemala. ¿Qué está pasando en Guatemala respecto a lo que está pasando en el mundo? ¿Me estoy explicando? Sí, licenciado. También es la aplicación del método comparativo, otro de los métodos recurrentes en nuestra carrera. Y por eso lo importante de saber qué pasa en Guatemala, pero también qué pasa en el mundo. Nunca nos imaginamos que esta carrera nos iba a exigir tanto, porque la actualización es diaria. Si ustedes leen las noticias, deberían de, si no. Y entonces tenemos que estar viendo lo que pasa afuera del país y en el resto del mundo, pero también lo que pasa aquí. Y tenemos que entender también que nosotros somos analistas de política internacional, entonces tenemos que aplicar el análisis político. Y el análisis político nos dice que los recursos, porque al final son recursos, muchos de los problemas mundiales que vamos a ir viendo en el transcurso del semestre, eh, son recursos, son situaciones. Al final, si hay pobreza, hay riqueza, porque mientras más ricos hay, más pobres hay. Es pura aritmética, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa en el mundo con la pobreza y qué pasa en Guatemala con la pobreza? Les voy a dejar son 4 páginas, creo yo, nada más, de un informe sobre la desigualdad, el crecimiento de la desigualdad en el mundo, hasta 2023 me parece. Digamos que es lo más actualizado que hay respecto a la desigualdad. Y sobre todo en términos económicos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan viendo esas dimensiones y esas comparaciones y vayan entendiendo cosas que seguramente no han comprendido bien los procesos, sobre todo históricos, porque no tienen toda la lica, les faltan pedazos de información, entonces hay cosas que seguramente todavía no les cuadran. Muchas cosas les van a cuadrar cuando ustedes estudien el privado, porque ahí van a empezar a hacer la unión de todo lo que estudiaron en todos los semestres, aparentemente inconexos, pero que al final para la tesis y para el privado, si lo hacen, va a servir. Entonces, no sé si respondí ahí a la pregunta. Buenas tardes, aprovecho. Sí, licenciado, gracias. Entonces, repito, por favor, es el tema mundial, se llama Problemas Mundiales el curso, pero también
tienen que dedicarle la parte a la situación del tema en Guatemala. Recuerden que no se pueden comparar peras con manzanas. Peras con peras nos va a dar peras, manzanas con manzanas va a dar manzana. Tal vez mermelada, pero en todo caso no se pueden comparar cosas que son incomparables, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir con la exposición que yo les tenía. No sé si terminamos esto o nos quedamos por acá. Sí, esto lo vimos, las estructuras opresivas de relaciones humanas. Y una de las estructuras que soportan la realidad guatemalteca es la pobreza, la, la desigualdad. La desigualdad en el ingreso de la riqueza. Guatemala es un país rico, pero menos del 5% se queda con más del 50% de la riqueza producida cada año. ¿Alguien me puede ayudar a averiguarme cuál es el Producto Interno Bruto, el PIB de Guatemala 2023? 2024. Licenciado, el del 2023 fue de 94.378 millones de euros. 94.000 millones de euros, que vienen siendo como 100.000 millones de dólares. ¿Cierto? Ahorita le Más hago o la menos. conversión. Gracias. Y después eso multiplicado por 8 para que sean más o menos como que 180, no, 1.000.000, ¿cuánto sería? Bueno, es un montón de plata, ¿verdad? Ustedes. Lo que produce cada año Guatemala. Ya no escuchamos al compañero. Son 9 millones, no, son 940.000 millones de quetzales, más o menos. Más o menos 940.000 millones o sea, 1 millardo, ¿verdad? 1.000 millones de quetzales. Es lo que produce, no, perdón, 1 billón de quetzales, 1 billón de quetzales.
1 billón de quetzales, es lo que produce anualmente Guatemala. De eso, imagínense ustedes, medio millardo, sí, en español. La mitad se lo quedan alrededor de 200 y pico de familias. Disculpe, licenciado, me tardé, pero en dólares son 103.122 millones de dólares. Gracias, o sea, eso es en quetzales, sí, casi 1 millón. Entonces, de eso 500.000 para esas pocas familias que no viven en Guatemala, que sus hijos no estudian y menos trabajan en Guatemala, si acaso trabajan, que estudian en las universidades o colegios más caros del mundo occidental, por ejemplo, Estados Unidos, Europa y otros países. A la vanguardia, Japón, China, no sé cuántos guatemaltecos haya, porque como no hay consulado no se puede tener un registro. Entonces, esa desigualdad, pues obviamente es lo que permite que la macroestabilidad económica de Guatemala sea permanente. Aquí no hay grandes fugas de capitales, no hay problemas de ¿cómo se llama?, de inestabilidad financiera, económica. Una cosa es la economía local interna, el alza de los precios, la inflación, pero como las grandes fortunas se alimentan cada año de eso que producimos todos y todas, ¿verdad? El Producto Interno Bruto es eso, la contribución de todos los ciudadanos a la economía medida en un tiempo de 1 año. O al menos así se maneja en términos económicos. Bien, entonces, esos son los conflictos que crean, por supuesto, una gran tensión social y que terminan incluso en motines, en alzamientos ciudadanos y a veces terminan hasta en guerras. Es lo que pasa en Guatemala. Ustedes van a ver, a leer Severo Martínez, Motines de Indios, van a estudiar la historia de Totonicapán, los 48 cantones, etcétera, etcétera. De allá para acá se entiende por qué en el siglo pasado la población indígena en general se incorporó masivamente a los dos bandos, sobre todo al insurgente, masivamente, mientras que el ejército, pues ya sabemos que habían algunos voluntarios, sí, pero el reclutamiento era forzoso y violento. Entonces, esos conflictos estructurales se supone que la firma de la paz, en el caso de Guatemala, iba a, si no a solventar esa contradicción, ¿verdad?, profunda, social y de clase, iba a mitigar por lo menos eso, ya que no se había logrado hacer una revolución. Se supone que la guerrilla, si triunfaba, era para hacer más justas las relaciones entre los habitantes del país. Pero entonces los acuerdos de paz fueron eso, acuerdos, que al final ni se cumplieron, ¿verdad? Entonces aquellas estructuras que provocaron el enfrentamiento armado histórico siguen vigentes. La deuda permanente de las familias indígenas que todavía bajan a la costa desde las altas montañas para las épocas de cosecha. Esa es parte de esa pobreza y que ahora han modernizado algunos ingenios y ya llevan buses y ya tienen comedores, pero de todas maneras
eso no es el trato para todos los trabajadores del campo y que cortan caña, porque no solo los ingenios son los dueños de la caña, ellos le compran a cultivadores de caña, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa estructura que todavía tiene rasgos feudales es uno de los pilares sobre los que descansa la economía nacional, ¿verdad? Y esa mano de obra barata, otra vez la mala distribución, la no injusta distribución de la riqueza, porque en otros países eso ya lo hacen a máquina, incluso en Cuba. Y aquí todavía se sigue usando mano de obra que, como tiene relación con las enfermedades renales por la falta de agua potable y el humo que producen las quemas, las rosas, cuando antes de sembrar, por supuesto, la caña para su nuevo ciclo, pues todo eso ha producido enfermedades que ya están demostradas, la incidencia, ¿verdad? Y sobre todo cómo el costo que tiene, no para el Estado, porque el Estado atiende muchas, pero en relación al problema atiende pocas demandas, porque no pagan IX, por supuesto, los jornaleros no pagan IX. Y el costo al final es para las familias, ¿verdad? Al final son las familias las que cargan, además de pobres, tienen que pagar. Y este es un ejemplo muy claro que pasa aquí en Guatemala. Imagínense ustedes en otras partes del mundo. Se da con la palma africana también en Guatemala, pero también en otras partes del mundo, con los metales, con el coltán, me parece que es en el Congo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso cuando hablamos de cuestiones estructurales, estamos hablando de las bases, de los cimientos, de las patas de la mesa sobre la cual encima está sentada toda la estructura social, económica, política, ideológica, militar, etcétera, etcétera. Y porque dice son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas. Fíjense ustedes, la pobreza es una estructura opresiva de las relaciones humanas. Entonces la pobreza no es gratuita. La pobreza es un gran negocio. Hasta Mafalda, no sé si ustedes alcanzaron su generación a conocer a Mafalda, pero hasta Mafalda lo ponen claro, para no decirlo denuncia, ¿verdad? Lo expresa. La pobreza es un gran negocio, especialmente para los ricos. Y la pobreza es sumida a la ignorancia, produce esclavitud ideológica. Y esa también es una estructura sobre la que se funda ya no solo nuestra sociedad, sino la sociedad occidental. Las otras sociedades se fundarán en otras cosas. No estamos hablando de quién es bueno y quién no, quién es perfecto, quién es imperfecto. Nosotros estudiamos eso, cómo está configurado. No estamos llamados a dar opinión a menos que nos digan de su opinión, ¿verdad? Pues estamos llamados a estudiar las cosas y llamarles como son. Bueno, la escasez de recursos físicos o autoridad, condicionamientos geográficos, distancia o proximidad, tiempo demasiado o demasiado poco, estructura organizativas, etcétera, promueven con frecuencia conductas conflictivas. Es por sentado, está claro que la escasez de recursos físicos produce conductas conflictivas, por ejemplo, la escasez de agua potable. No solo la escasez, sino el acceso al agua potable, son dos cosas distintas. Nosotros todos los días abrimos la llave, o algunos, y hay agua, pues, pero en otros lados no hay. En otros lados ni la conocen, en el sentido de que
es un problema porque no la tienen en casa, tienen que salir a buscarla. Estructuras organizativas nos han hecho creer que la organización social, es decir, unirnos en grupos, tener cosas en común en grupos, en el caso, digamos, académico, estudiar en grupos, crear grupos de lo que sea, de cualquier actividad humana, en Guatemala nos han hecho creer que no es conveniente, que no es bueno, que no se ve bien, porque esta es una idea que viene desde el conflicto, ¿verdad? Que lo miraban como ya solo unirse en grupos para obtener un propósito ya era subversivo, se imaginan ustedes cómo estaban. Pero la falta de esas estructuras organizativas lo que permite es una absoluta anomia social. A la gente no le importa nada porque a nadie le importa ya nada. Ya no hay ni siquiera apoyo mutuo, ya no existe la solidaridad. Entonces, antes esas eran estructuras sociales que no se quebrantaban, hoy ya no existe. A nivel internacional, Israel mató al jefe de Hamas, del ala militar y política de Hamas, que es una organización no solo militar. Y eso fue lamentado por muchos presidentes y jefes de Estado en el mundo. No solo los musulmanes, no solo los enemigos de Estados Unidos, sino que Brasil, por ejemplo, de este lado del mundo, México, que no son enemigos de Estados Unidos, condenaron el hecho. Y lo condenaron porque son costumbres, son límites que se están pasando históricos, que eso se respetaba. No necesariamente tenía que estar escrito, pero en la guerra hay siempre han habido reglas no escritas, ¿verdad? No sobreentendidas, no, pero no escritas. Son reglas que se están traspasando ahora porque Hamas y este señor que mató a Israel tenía estatus diplomático, ¿verdad? Y en tanto que Naciones Unidas lo tenía como un interlocutor para resolver el conflicto. Entonces los israelitas mataron a un diplomático y eso está prohibido, pero por supuesto ha sucedido en toda la historia. Pero está prohibido. Entonces, ¿por qué diplomático? Porque al ser Hamas una de las organizaciones, sobre todo la principal en este momento, en el conflicto con Israel, eh, y el pretexto de Israel para hacer lo que está haciendo en Palestina, Hamas, Naciones Unidas no va, en todo caso, aunque sea efectivo o no, suceda o no, en todo caso no va a mediar, no va a ver, no va a conversar solo o a mediar solo con Israel. Tiene que haber una otra parte. La otra parte es Hamas. Es decir, Israel es el jefe de Estado y él manda ahí para abajo, y el ejército de israelí. Y después estaba Hamas y, y el brazo armado de Hamas, que no recuerdo cómo se llama. Y cuando las reglas se rompen en el mundo, así con esta facilidad, nos encarrilamos, aunque sea dentro de 10 años, a una confrontación cada vez más grande. Y pues ni modo, los grandes productores de armas se lamen los bigotes porque vienen los grandes negocios. En fin, pero
las estructuras organizativas sociales son fundamentales. La gente hoy está aislada, la gente hoy vive en un gran individualismo y en todo caso si se reúne, pues son reuniones, podríamos llamar sociales, que no es que se diga que no, pero ya no hay otras referencias más que las reuniones de pasarla bien y de entretenimiento y etcétera. No hay propuesta de construcción de nada nuevo a nivel social. Y eso es porque la gente no se organiza. Lo primero que hizo el presidente saliente de México para garantizarse primero su victoria y después su permanencia en el cargo, parece que va a llegar hasta el último día, qué bien por México, fue crear la base social que se llamó Morena. Morena que está asociada con la Virgen Morena de Guadalupe. Pero primero construyó una base social cristiana, guadalupana, ¿verdad? La Virgen María. Perdón, la Virgen de Guadalupe, sí, la Virgen María de Guadalupe. Y después de tener esa base social, construyó su base electoral. Y esos votos ya eran suyos, cautivos. Y eso es la base social sobre la que AMLO trabajó para poder no solo permanecer, salir, sino asegurar la continuación de su proyecto. Que claro, muerto el rey, viva el rey y ya serán otros 20 pesos con la nueva presidenta. Pero lo mismo hizo el MLP en Guatemala. El MLP antes de convertirse en partido se llamó, es decir, no es que se llamó, era otra cosa, pues se llamaba Codeca, una organización no gubernamental campesina absolutamente, que se desarrolló en la costa sur, en Suchi me parece, o por ahí, y de ahí irradió y trajo mucha fuerza. Y lo que hizo Codeca fue construir base social en algunos lugares muy importantes, estratégicos, y un trabajo de imagen de redes increíble, un trabajo de comunicación increíble, pero crearon una base social primero y después crearon el MLP. Codeca tiene más de 20 años de existir, de trabajar digamos, los dueños de Codeca, ¿verdad? Que es la ONG. Luego crean el MLP y ya tienen una base para pedir el voto a la hora de las elecciones y por eso Telma Cabrera tuvo los resultados que tuvo y las expectativas que tuvo, ¿verdad? Seguramente tuvo más votos de los que le adjudicaron, seguramente. Pero bueno, decidieron matar el proyecto por alguna razón y ya no existe. Pero esos son ejemplos de cómo es necesaria la organización social, los grupos de estudio, de discusión, de jugar, de lo que sea. La gente vive muy aislada en el occidente. Guatemala, ciudad, creo que no es la excepción. Miren ustedes la escuela donde la gente no participa, es apática. Por eso el semestre pasado fue visto así ¿cómo se llama? Con mucha sorpresa que los estudiantes de primer semestre se hayan puesto, a ver, se hayan puesto los moños, no los moños, sino más bien hicieron propuestas y las llevaron adelante, ¿verdad? Y lograron sus objetivos porque desde el primer semestre entendieron o ya venían a saber cómo, pero la escuela los junta, ¿verdad? Dios los cría y la escuela no los junta y lograron hacer no solo un cambio en sus condiciones de estudio, sino también para toda la escuela. Por ellos pusieron la escuela de vacaciones, incluyendo el primer semestre, con 0 de zona, no importaba.
fue provocado por la situación que ellos plantearon y luego la fiesta de cierre de semestre que se hizo, que se acostumbraba a hacer fiesta de cierre, pero en el segundo semestre, porque era el cierre del décimo, en su caso. Pero nada, este año entonces tendremos 2 fiestas. No, perdón, ustedes son del sexto, no, no les toca todavía, pero en todo caso tendremos este año 2 fiestas, la que ya se hizo y la que se va a hacer. Ahora, ¿quién las va a hacer y dónde? Después a ver, porque, repito, la gente en la escuela es reflejo de la sociedad, ¿verdad? Y cómo cuesta, especialmente la gente de noche, pero ni modo, hay razones, uno trabaja, uno estudia, uno tiene otras responsabilidades que son incompatibles con andar metido en la praxis de la carrera, ya sea en grupos políticos en la escuela, grupos de estudio, grupos políticos para la asociación, que parece que ya viene, qué bueno, porque no hay asociación electa. Secretariado, pues no hay electo. Entonces, y así es la población guatemalteca, ¿verdad? Y por esas faltas, por estos vacíos, por estas carencias, es que la gente, en general, las masas, son arriadas. Nosotros sabemos que ya no somos masas, ¿verdad? Ya somos élites, somos privilegiados, porque este conocimiento no se encuentra a la vuelta de la esquina, ni en las cajitas de cornflakes, ni se puede uno poner a platicar. Los chistes de los internacionalistas son tan ciertos, ¿verdad? Entonces, ni modo, tenemos un idioma, tenemos un lenguaje técnico, tenemos una ciencia, una profesión, y hablamos cosas que para los demás son incomprensibles, pero o inaceptables, ¿verdad? Porque sí, tenemos datos para refutar o en todo caso para sostener una opinión. Y entonces una opinión documentada es una opinión, pero se puede convertir en análisis. En cambio, una opinión no documentada es solo eso, solo una opinión. Entonces, esto es importante entenderlo. Y de ahí que vivamos permanentemente en conflicto a nivel nacional. Tal vez quienes no vivimos en áreas donde se da ese conflicto no lo entendamos. Aquí tenemos a las maras, que es otro tipo de conflicto, pero vivimos permanentemente en conflicto, ¿verdad? La delincuencia, por decirlo algo, pero el conflicto que hay entre quichés y cachiqueles, y que lo narra los libros de la conquista y etcétera, y los números que es de muertos de un lado y del otro, y cómo fue, y esas son cosas que sucedieron hace 500 años. Perdón, me río, ¿verdad? Porque parece tan irreal, pero es así, ¿verdad? La guerra no es ninguna risa, por supuesto, y mucho menos, ni las pasadas, ni las presentes, ni las futuras, pero así somos los humanos, ¿verdad? Así somos. Entonces, eso está presente en esas relaciones, tal vez no en todos los quichés y cachiqueles, pero queda en la memoria colectiva esa herida, ¿verdad? Que pasó hace más de 500 años, pero que no se ha sanado y no sé si se sanará. ¿Se imaginan ustedes las heridas entre los países europeos que en busca de recursos intentaron o ampliaron sus, ¿cómo se llaman? Sus fronteras para satisfacer sus necesidades de recursos, porque al final los estados lo que buscan en su expansión son recursos, ¿sí? Este, entonces, ustedes pueden ir a buscar ahí en las narrativas de las memorias de Pedro de Alvarado, o por lo menos su confesión, porque lo hizo ya creo yo en el hecho de muerte,
pueden Bernal Díaz del Castillo, que escribió la Florida, la historia florida de la conquista de la Nueva España, algo así se llama. Recordación Florida se llama. Todo eso está allí y todavía estas cuestiones son, son invisibles para algunos, pero están ahí, son subterráneas. Me explico. Y pueden reventar en cualquier momento, en cualquier momento. Bueno, los conflictos de valores. Los valores. Ya habíamos hablado, creo yo, de esto, pero fíjense ustedes, somos cristianos. Alguien que me diga que no es cristiano, no tiene claro que es cristiano. Porque desde la conquista precisamente y la colonización traemos el ADN en nuestra sangre del cristianismo. El cristianismo es un sistema de pensamiento, de creencias, de valores, cuya centralidad fundamental es Cristo o Jesús. Por eso se llama cristianismo. Después, en la actualidad, existen una miríada, es decir, un montón de religiones que son cristianas, pero que difieren en el acento en la I, en la primera palabra, es decir, difieren en un montón de cosas, pero al final tienen como centro de su creencia y fundamento filosófico, ideológico y etcétera, a Jesús, a la vida de Jesús y su martirio, y todas las demás creencias que tienen sobre Jesús. Todos somos cristianos entonces, aunque no vayamos a misa o a algún culto, aunque no practiquemos a ninguna religión, todos somos cristianos, a menos que pues seamos descendientes de nacionales y o extranjeras que practican otras religiones, ¿verdad? Pero digamos que las naturales de este país somos en su gran mayoría un 99% cristianos. Estamos claros en eso, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, Cristiano, por ejemplo, es el presidente de Estados Unidos, el actual. No sé si Netanyahu sea cristiano. Putin es cristiano. El presidente de Irán no es cristiano, es musulmán. Pero de este lado, los británicos y los franceses también eran cristianos en América del Norte, solo que no católicos, ¿verdad? Entonces, tenemos valores más o menos similares, se supone que tenemos valores cristianos y que todos los aceptamos y entendemos a qué se refieren, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? La violencia que hablábamos. Ustedes vieron conmigo, algunos de ustedes estuvieron ya conmigo antes en el primer semestre. Sí, ¿verdad? Entonces vieron el tema de la paz de Westfalia, pero sobre todo el tema de la reforma luterana. Y a pesar de que todos eran cristianos, hubo matancingas en toda Europa en nombre de Cristo, ¿verdad? Hasta que no se impuso la paz, las paces que se hicieron y entonces se aceptaron que ya no se iban a matar por las religiones porque cada uno tenía la religión que necesitaba más que quería, ¿sí? ¿Por qué? Porque el catolicismo, se los expliqué en su momento, prohibía la usura, prohibía el préstamo de dinero a cambio de un porcentaje diario, mensual, dependiendo, ¿verdad?
Entonces, la usura es cuando ustedes le prestan, alguien les da dinero a ustedes prestados y les cobra un 10% diario. ¿Se imaginan ustedes? En 10 días ya deben ustedes mínimo el doble de lo que prestaron y así. Esa es la usura. Entonces, y ese era el punto de discusión entre Lutero y su rebelión contra el papado. Y eso produce la reforma. Y eso produce la muerte de un montón de gente. Pero hoy por hoy, la deuda externa que tenemos es nuestra esclavitud y la esclavitud de los pueblos. Y todavía el gobierno lo primero que hace es prestar 1.600 millones de dólares o de euros. Porque como en el Congreso no les pasaron su ampliación presupuestaria, necesitaban dinero y un montón de dinero. 1.600 millones. Claro que eso no está cayendo así al cash, pero los va a oxigenar a las necesidades de efectivo del Ejecutivo. Porque en el Congreso no tienen mayoría, bueno, no tienen alianzas, no tienen problemas, ¿verdad? No tienen una correlación de fuerzas favorables. Entonces, y sin embargo somos cristianos. Miren cómo la doctrina, ¿cómo se le llama, Dios mío? La doctrina de género, que no es hablar en contra de las preferencias de nadie, no, pero hay una cosa que se llama doctrina de género, que es impulsada por los demócratas desde Estados Unidos, ya lo hablamos, creo, que es impulsada por el Departamento de Estado. Sí, ya hablamos de que la primera bandera la puso el ex embajador en Guatemala en la casa, en la residencia de la Embajada de Estados Unidos, y que la segunda bandera se puso en el MP, y a partir de ahí, en tiempos de Tel Maldana, ese fue un cambio ideológico que se dio y que, aunque no se dio tan fácil, como no se da en ninguna parte donde ha sucedido, pues no, al final se dio sin mayores fracturas sociales. Las iglesias se tuvieron que ajustar, tanto la católica como la evangélica, tuvieron que ajustar sus valores, es decir, ampliarlos, incluir a aquellas figuras que estaban fuera de sus valores y así no iban a tener problema en el gobierno anterior y en este, ¿verdad? Entonces, me estoy explicando, todo, cuando se habla de valores, todo es relativo. Los valores son una cosa líquida que se va a manos. Entonces, por eso es difícil negociar sobre los valores, porque no se pueden medir, no se puede empezar, no se puede tomar una medida, una muestra, cuantificarlo, ¿no? ¿Sí? Mis valores me impiden ya, quiere decir que no está interesado, no le interesa, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes cómo sería? Y por eso las guerras en Yugoslavia fue fácil prenderle el fuego entre vecinos musulmanes y cristianos. La Yugoslavia que existió tenía, digamos, Tito supo mantener unida a esa diversidad étnica, religiosa, imagínense ustedes, porque ahí no solo hay cristianos de varios tipos y también musulmanes de varios tipos, todos creyentes en cada una de su Dios y su religión, en todo caso. Y, y mientras Tito vivió, supo mantener unida a la gente porque no permitió las supremacías étnicas. Pero al morir Tito y al caer la Unión Soviética y al alzarse la OTAN en contra de la Yugoslavia, pues a eso se le llamó la balcanización. Solo pusieron combustible, echaron el fuego
y después de haber habido una Yugoslavia, hoy hay 7 países, me parece, en lo que un país fue, ¿verdad? Yugoslavia. Entonces, fíjense que el tema de los valores es fundamental. ¿Cómo justificaba el Estado Islámico su existencia y sobre todo la bandera de su lucha? Los valores de Alá, los valores musulmanes. Entonces quería tomar el lugar de aquellos países donde su gran mayoría son musulmanes, atraer a esa feligresía, diríamos así. Ah, sería bueno que es reciente, ¿verdad? Es una cosa que pasó hace 10 años, más o menos. 12, 15 años, sí. Entonces es una cosa que la victoria sobre esas fuerzas cambió el mundo. En fin, se dan cuenta ustedes la crisis entre Estados Unidos y Rusia. Rusia no es soviética, Rusia no es comunista. Rusia es un país ni siquiera socialista. Rusia es un país capitalista. Y Estados Unidos y Rusia son enemigos dentro de este sistema capitalista. Otro que se está integrando al sistema capitalista es China. Claro que mantiene esa su versión única, parecida tal vez a la cubana, pero muy particular la China, ¿verdad? Donde lo político lo controla el Partido Comunista Chino y la producción y el mercado lo controla eso, el mercado. Entonces, se dan cuenta con Rusia y Estados Unidos, pues que es un bloque que está fraccionado, porque los dos países, los dos sistemas son capitalistas, son miembros de la OMC, compiten en los mismos mercados y mantienen una rivalidad histórica, ¿verdad? Tras la dada de la Unión Soviética a Rusia. Y en fin, Rusia no desapareció, la Unión Soviética sí, ¿verdad ustedes? El comunismo desapareció como sistema en Rusia, pero sigue vigente en Corea del Norte, en Vietnam, en China y en otros países. ¿Ok? Entonces, cuando uno viaja se da cuenta que los valores que uno tiene o cuando uno convive con pareja extranjera de otras culturas, de otros idiomas, de otras costumbres, de otros sabores, de otras texturas, etcétera, pues uno se encuentra con unas dificultades porque uno está acostumbrado a una cosa y bueno, la otra persona tiene también sus necesidades específicas, particulares, gustos, etcétera. Y bueno, nos damos cuenta que nuestros valores no son, digamos, la verdad absoluta ni somos el metro de la humanidad, ¿verdad? La regla de la humanidad. No, cada gente, ya no digamos cada pueblo, no, cada gente piensa de una manera diferente las cosas, las valora y entonces no podemos tener presentes los valores como una cuestión en el análisis, ¿verdad? Porque son muy subjetivos, muy, muy subjetivos. Y un padre y un hijo, una madre y una hija, no, y viceversa, y al contrario, no van a tener los mismos valores. Sin embargo, cuando se manipulan esos valores, surge el conflicto. Y los manipulan para que haya conflicto. Porque habiendo conflicto, alguien gana. Los 3 mayores, ya se los he dicho, productores de armas para la guerra son Estados Unidos, Rusia y China. Van a estar felices cuando empiece la guerra global, ¿verdad?
porque su industria se va a seguir yendo para arriba. Si no, miren Rusia. La que se ha beneficiado aquí, Estados Unidos se ha beneficiado de la guerra con Ucrania y Rusia también, no obstante los costos que están pagando, indiscutiblemente. Pero la economía rusa está caminando muy bien. Entonces, cuando ustedes les hablen de valores, ya saben que lo que quieren es manipular. Los valores, de buenos valores, de los buenos somos más. No, nosotros somos los buenos, los demás no. No, eso es pura casaca. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense ustedes, lo dice aquí, son causados por sistemas de creencias incompatibles o percibidos como contrarios o encontrados, es decir, percibidos. Nosotros percibimos todo y le damos un sentido. Después, si coincide el sentido que le damos nosotros a lo que realmente está pasando, pues quiere decir que estamos bien. Si no, de plano no. Entonces va a depender de cómo estén, ¿cómo se llama? Calibrados nuestros instrumentos de recopilación de datos externos. ¿Sí? Los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas. Todos, ¿verdad? Necesitamos darle sentido a nuestras vidas. Los valores explican lo que es bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto. Valores diferentes no tendrían por qué causar conflicto. Y sin embargo, nos estamos echando penca todos los días entre cristianos y no cristianos. Clasificación, nivel. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Si me voy a la estratosfera y regreso, ustedes solo tomen los datos y eso es lo importante. Bueno, si no hay preguntas, clasificación, niveles de conflicto. Entre las clasificaciones basadas en los niveles de conflicto, uno de los criterios más ampliamente utilizado es el de los actores o personas implicadas. Así, los conflictos pueden ser intrapersonales o intrapsíquicos, interpersonales, intragrupales e intergrupales. Antes de que me diga alguien algo, let me finish. Déjenme terminar. Conflicto intrapersonal o intrapsíquico, adentro. En este nivel el conflicto ocurre dentro de los individuos, de las personas. El origen de los conflictos incluye ideas, pensamientos, emociones, valores, predisposiciones, impulsos que entran en colisión unos con otros. Dependiendo del origen del conflicto intrapsíquico, será un dominio de la psicología u otro quien se ocupe de él, de ese conflicto. La psicología cognitiva, teoría de la personalidad, psicología clínica, etc. O sea, eso no lo estudiamos nosotros en esta carrera. Sí existe, pero no es nuestro área de estudio. Y hay algo que dice aquí, las emociones casi siempre son las responsables de los conflictos. No siempre, ¿verdad? No podemos generalizar, pero se exacerban los conflictos porque entran en juego las emociones. Y no es que sea, a ver, no es que se deban evitar las emociones. Lo que pasa es que a veces no se tiene la preparación, la formación, la capacidad del manejo adecuado de las emociones. Y las emociones son contrarias a la razón, eso está claro. Y nosotros, recuérdense que no creemos, nosotros pensamos, nosotros razonamos porque tenemos instrumentos para poder analizar, estudiar y analizar una situación tanto nacional como internacional. Tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que nuestras emociones nos ganan. Nosotros no tenemos una clase jamás
en ningún pensum de estudios que hable sobre la educación de la inteligencia emocional o el conocimiento y manejo de emociones, ¿verdad? Eso no lo tenemos. Entonces, tarde y a puro trancazo vamos muchas veces reconociendo nuestras emociones, catalogándolas y sabiendo hacia dónde nos conducen, ¿verdad? Algunas veces, otras no. Y nos afectan, ya lo dije la otra vez, en nuestro análisis, en nuestras capacidades de poder percibir el mundo, eh, no como quisiéramos, sino como es. Y ahí ven ustedes gente muy estudiosa, muy que te cuenta unas fábulas porque se las creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se las venden por emociones, impulsos, en fin. Miren cómo yo estoy seguro que ustedes, algunos, la mayoría, votaron por Bernardo. Yo no lo hago por molestar a nadie, ni mucho menos por burlarme de nadie, ni por llevarles la contraria, pero ese es mi análisis. Y cada vez me doy cuenta que no he estado equivocado. Después ustedes tienen su opinión, ustedes tienen su punto de vista, pero fue a través de las emociones, sobre todo las que se crean en redes, que convencieron, persuadieron a la mayoría de jóvenes votantes para que en segunda vuelta se volcaran a votar por Bernardo. Que antes de la primera vuelta, 3 días antes de las votaciones, aparecía en el lugar 12. Entonces, fue a través de las emociones que desde al menos Serrano Elías, estamos hablando del 1989, la campaña electoral, empezó a usar las emociones, sobre todo Jorge Carpio Nicol, el primer fundador de la UCN, que después fue asesinado por patrulleros civiles, que lo mataron para evitar que ganara la presidencia. La campaña electoral de Jorge Carpio, que fue politólogo egresado de la escuela, fue cargada de mucha emotividad, cargada de mucho apelación a los sentimientos, a las emociones de la gente. Y esa conexión es la que hace el triunfo, pues, ¿verdad? La genialidad es encontrar la emoción. ¿A qué emoción hay que tirarle, pues, el mensaje? Me explico. Los grandes, yo les hablo de Fidel porque antes o después ustedes van a entender que Fidel fue un gran hombre en el siglo pasado, una gran mente más que un gran hombre, un gran estadista, un analista de política internacional de los más altos quilates. Todo lo que dijo, ahí está. Se anticipó, por ejemplo, el tema climático, se anticipó con su discurso en Naciones Unidas. Una especie está en peligro y es la especie humana. Imagínense ustedes. Entonces, Fidel sabía conectar con su público, los cubanos, ¿verdad? Su público era cubano, él no hablaba para el mundo, él hablaba para los cubanos, las cubanas, para provocarles emociones, porque compartían algunos de los mismos valores en la lucha. Y sobre todo una cosa que decía Fidel, y que es lo que lo hizo grande entre los grandes, fue su coherencia. Él sí respetaba los valores que promulgaba, bueno, su coherencia. Después las campañas de desinformación y eso es lo que uno tiene que ir quitando de su camino para tener la información correcta. Y su coherencia entre lo que decía y lo que hacía es lo que hace grande a cualquier gente, pues, ¿verdad? Y es lo que pasaba con Fidel. Yo estuve ahí, bueno, yo estaba en La Habana varias veces
y todavía estaba él de presidente en el 97, fui, y al Festival de Cine de La Habana, y me decía alguien, aquí puede ser que no todos sean revolucionarios, puede ser que no todos sean comunistas, puede ser que no todos sean no sé qué, pero todos somos fidelistas, todos. Y claro, los que emigran, pues ni modo, tienen una razón y la explican, pero los que no, en Cuba, que yo conocí, no sé ahora, este, todos eran fidelistas. Y aún cuando se murió Fidel, no sé si ustedes vieron las grandes colas, que no llegaron solo cubanos a despedirlo, ¿no? Fue como cuando murió Mandela. Eran mundos de gente llorando a esa gente, a esas personas, a esos hombres. También cuando murió Chávez, por supuesto. O sea, los dictadores que fueron saludados por miles de gentes, despedidos por miles de gentes, llorando su muerte, pues, ¿verdad? No sé si me explico. Bueno, eso tiene que ver con el tema de ideas, pensamientos, emociones, valores, predisposiciones. Y tienen que ver como sociedad también. Además de cristianos, ya se los dije, no, tal vez no, pero somos anticomunistas. Anticomunistas sin saberlo, porque desde el 40 y qué, 54, vivimos en una ideología que se basa en el anticomunismo, que ya no existe como política mundial, pero en Guatemala la seguimos reproduciendo, aunque no como el racismo, ¿verdad? Que no sabemos, no estamos conscientes en muchos casos que somos racistas, porque se puede ser racista con los venezolanos que andan pidiendo ahí, ¿verdad? Plata, en fin. Bueno, las emociones son lo fundamental para el control y el dominio de la voluntad. Atención con eso. Por eso les decía la otra vez, busquen en su interior por qué piensan que conciben ciertas realidades, la venezolana, por ejemplo, por qué odian a Maduro quienes lo odian, por qué este, odian a Ortega quienes lo odian. Pregúntenselo. Por quienes odian a Bernardo, quienes odian a Putin. Ah, Putin es odioso. Es que Putin es un asesino, es un dictador. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde viene la fuente de esas emociones de ustedes? ¿Son suyas o se las implantaron? Bueno, conflicto interpersonal. Este tipo de conflictos ocurre cuando entre las personas individuales, marido y mujer, perdón, ¿verdad? Por el lenguaje, pero es en cristiano, jefe y subordinado, no, porque en otros lados dirían, no, que eso es arcaico, que eso es machismo, que ya no son marido y mujer, sino que son, etcétera, etcétera, ¿verdad? En fin, compañero, compañera, pero bueno, marido y mujer, jefe y subordinado, amigos, etcétera. La mayoría de la teoría sobre negociación y mediación se refiere a la resolución de los conflictos interpersonales. Entonces, como vivamos con nuestros seres próximos, inmediatos, cercanos, familiares, queridos, pues así va a ser nuestra realidad, ¿no? Ustedes. Si somos conflictivos, ya dijimos, no va a ser muy agradable en nuestra vida. Pero tampoco hay que dejarse, pues, tampoco hay que ser pasivo y permitir todo, pero ahí hay que saber cómo
afrontar el conflicto interpersonal. Como todos los conflictos, estudiarlo. Mejor si se busca una mediación confiable para las partes implicadas. A veces es imposible, pero el conflicto interpersonal, dice, la mayoría de la teoría sobre negociación y mediación se refiere a este tipo de conflictos. Después vienen situaciones más complicadas, conflicto intragrupal. Este tipo de conflicto se da dentro de un pequeño grupo, dentro de las familias, corporaciones, clases, etcétera. En este nivel se analiza cómo el conflicto afecta a la capacidad del grupo para resolver sus disputas y continuar persiguiendo eficazmente sus objetivos. Si ustedes leen o ven la película del Padrino, van a encontrar aquí este tema, el conflicto intragrupal. ¿Verdad? Cómo a través de los conflictos interpersonales se van dando también conflictos intragrupales y que al final van a afectar la unidad de los grupos, que pueden ser familias, en el caso del Padrino es una familia, y cuyo objetivo al final de todos es mantener el negocio que el padrino, el papá, el Corleone ha puesto en pie, pues, ¿verdad? Legal o ilegal, ya, eso no es el conflicto. El conflicto no es la legalidad, sino quién controla qué, ¿verdad? Y qué negocio controla. Entonces, cuando se trata de grupos, se analiza cómo el conflicto afecta la capacidad del grupo para resolver sus disputas. Fíjense ustedes, cómo ese conflicto repercute en que el grupo pueda o no resolver sus diferencias y seguir adelante. Se da en las familias, no se va a dar, sobre todo en los partidos políticos, se pueden ustedes, así que eso ténganlo presente. Ni en la iglesia hubo paz y amor, ¿verdad? Porque de por sí somos conflictivos. Y el conflicto intergrupal, era intragrupal, ¿verdad? Dentro de un pequeño grupo. Ahora, esto es entre grupos. En este último nivel, el conflicto se produce entre dos grupos o más. Dos naciones en guerra, sindicatos y patronal, Estado, sociedad civil. En este nivel el conflicto es muy complicado debido a la gran cantidad de gente implicada y las interacciones entre ellos. Los conflictos pueden darse simultáneamente dentro y entre grupos. El caso, por ejemplo, de Rusia zarista, cuando se estaba llevando Rusia participaba en la Primera Guerra Mundial y había una revolución interna en curso en Rusia que llevó que ganaran los bolcheviques y que se convirtiera en 1922 en la Unión Soviética, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que Rusia participaba en la Primera Guerra Mundial, el antiguo régimen se derribaba y al final los ganadores llamaron a las tropas de regreso, las que pudieron regresaron, otras no, etcétera. Y al final, aunque fue de 1918 a 1922, pues fueron 4 años que fueron, si no en cámara lenta, pero en ese periodo, destruyéndose las estructuras sobre las que se había construido el zarismo. ¿Sí? Entonces, los conflictos se pueden dar dentro y fuera del mismo grupo y entre grupos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas?
Bien, tipología del conflicto. Los conflictos pueden ser de varios tipos en función de sus características, según su contenido, políticos, sociales, técnicos, culturales, etcétera, según el número de personas implicadas, entre individuos, entre grupos pequeños, entre individuos y grupos, entre grupos pequeños y o grandes, entre grupos muy pequeños y o muy grandes. En función del interés por la otra persona se establecen diferentes objetivos que hay que conseguir. Competición. Ambas partes tratan de obtener el mayor beneficio, independientemente de que esto perjudique al contrario. Este es un gana-pierde. Evitación. Los implicados pierden interés en solucionar el problema de manera que ambos salen perjudicados. Es un pierde-pierde. Acomodación. Una de las partes decide ceder y someterse al deseo del otro que impone sus condiciones por encima de los deseos del contrario. Es otro gana-pierde. Y luego está el gana-gana. A ver si viene aquí. Donde todos ganan y nadie pierde. Muy bien, Karen. Gracias. Bueno. Pacto o capitulación es la meta de la negociación. Los participantes renuncian a algunos beneficios para que todos puedan conseguir una solución satisfactoria al problema. Todos ganan, ¿verdad? Y en todo caso, todos ganan, aunque todos pierden en el pacto o capitulación. Y en el quinto, cooperación. Ambos alcanzan o todas las partes alcanzan una solución beneficiosa sin tener que resultar a nada. Perdón, sin tener que renunciar a nada. Resultado final según las alternativas de solución. Competición, gano, pierdes. Evitación, pierdo, pierdes. Acomodación, pierdo, ganas. Pacto o capitulación, equilibrio y cooperación, gana, ganas. Bueno, jóvenes. Ya el jueves ya les toca empezar las presentaciones. Entonces, respecto a lo dicho al inicio de clase, no sé si todavía hay alguna duda sobre cómo se va a hacer con los trabajos. Por favor, no se les olvide subirlos al ¿cómo se llama? A la plataforma de la escuela en PDF, porque en Word no se puede leer, entonces no se los puedo calificar. Yo leo todos los trabajos, ustedes ya lo saben, quienes hayan estudiado conmigo. Entonces, por favor, solo en PDF para subirlo a la plataforma. Después, la presentación la comparten por el grupo. Yo perdí ahora voy, Jacqueline, yo perdí mi teléfono, lo extravié en un taxi y pues no tengo acceso a mi número y tengo que recuperarlo y en eso estoy. Entonces, mientras tanto, si tienen alguna duda, cualquier cosa, ya saben cuál es mi nuevo número. ¿Qué más? Tienen que entregar, coloqué 2 trabajos de ustedes están colocados en la plataforma. De jueves y el próximo jueves también, además de las presentaciones, ¿verdad? Entonces, la lectura que están haciendo, me parece, etcétera. Entonces, para su conocimiento. ¿Sí, Jacqueline? Adelante, Jacqueline. No la escuchamos, Jacqueline. Bueno, entonces, si alguien más tiene alguna duda, pregunta, estas cosas, por supuesto, vienen en el primer parcial, que ya sabemos que es la última semana casi de agosto.
Entonces, y lo que vayamos viendo de aquí hasta esa fecha. Preguntas, dudas. Yo sí tengo una, pero no me funciona el micro. No te Dígame. sirve. Licenciado, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Perdone, tenía un inconveniente con mi micrófono. Es con la actividad número 2. Ahí dice que es un link, pero no sé si nos lo mandará por WhatsApp o por la Ay, ay, plataforma. ay. Déjeme O ver ahorita. Sí, seguramente se los iba a mandar correo. por... Sí, deme un segundo. Seguramente se los iba a mandar por el WhatsApp del grupo, pero como me quedé sin acceso, entonces ya no se los envié, solo déjeme ver de qué se trata. La Paz de Westfalia. Bueno, buenas Sí, tardes, Lick. Si adelante. quiere, me lo puede mandar a mí, así yo lo publico en el grupo. Va. Pero ahí está puesto, ahí está el link. Es la tesis sobre la Revolución Francesa. Ahí está puesto en la plataforma. ¿Sí? Solo que la tarea dice una verdad incómoda. Ay, perdón. Perdón, joven, se me cruzan los En cables. Ahorita. el, perdón, Lick, en el primer trabajo sí direcciona para poder descargar el documento, ahora en el segundo no. Se los envié en el grupo, está. Ahí, solo hay una dirección de YouTube, nada más así, sin más cosas. Esa es. Y abajo les puse una verdad incómoda o inconveniente. Búsquenla ahorita sí no se las puedo compartir, pero ahí está en el grupo. Ustedes sí tienen acceso. Al Gore fue vicepresidente en Estados Unidos y después fue candidato, que al igual que Trump, le robaron las elecciones. Las elecciones se las dieron al hijo de George Bush, a George Bush hijo. George Bush padre había sido nada más y nada menos que el jefe de la CIA. Después fue vicepresidente de ¿cómo se llaman? De un actor que fue presidente de Estados Unidos, que también estuvo a punto que lo mataran por un atentado, Ronald Reagan. George Bush padre fue jefe de la CIA, después Ronald Reagan, lo puso a Ronald Reagan y él fue el vicepresidente. Después puso a su hijo y en la reelección del hijo, George Bush hijo, ganó Al Gore, pero gracias a la manipulación del hermanito de George Bush hijo, que era el gobernador de Florida, no recuerdo el nombre, también Bush, ¿verdad? Pusieron a George Bush hijo y no a este señor del que les estoy hablando. Denme un chance que no sé si es esto. Sí, es esta. Una verdad incómoda. Sí, esa es, gracias Diana. Jeff Bush, cabal, Elio, gracias. Para que vean que no le estoy dando casaca. Bien, entonces este es el link, jóvenes, aquí está en el chat de la llamada. Por favor, si lo pueden compartir en el grupo para que ustedes lo vean. Vamos a ver si lo ponemos también aquí. Pues, vaya, para que no les cueste. En fin. ¿Preguntas, jóvenes? Por mi parte, todo Entonces, claro, Lick. si no hay más preguntas, nos vemos el jueves esperando su presentación.
Tengan Gracias, feliz noche. Nick. Felicidades. Disculpe, Gracias, solo una licenciada. última pregunta. No se leo. Oye.